La Biblia enseña que cuando Cristo, aún clavado en la cruz, exclamó, consumado es, el velo que estaba en el templo se rompe de arriba hacia abajo. Véase Mateo 27, 51. Significando claramente que por medio de Jesús, todos ahora tenemos libre acceso delante del trono de Dios. Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote, según Hebreos 4:14, que hace intercesión por nosotros y que ha ofrecido la última expiación una vez por todas, para todo hombre, mujer, niño y niña. Ahora solo resta que nosotros entendamos esta gran verdad y que empecemos a tener la confianza de entrar delante de su trono por medio de Jesús y de esta manera desarrollar una relación más íntima y profunda con Él. Es importante entender que Dios nos ve por medio de Jesús y que por lo tanto podemos deshacer la idea de que Dios solo recibe a sus consentidos, sino que todo aquel que se acerque a Él recibirá audiencia. Considere esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 15 y 16. El adorador que está buscando al Padre es el que entiende y conoce que tenemos que entrar delante de su trono con cuidado. No es una cosa de juego. Necesitamos entrar por medio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, pero lo podemos hacer con confianza. No debemos temer su presencia en el mal sentido de la palabra temor, sino de reconocer que su presencia es grande y darle la reverencia, respeto y honor que merece. La adoración es mucho más que solo cantar que Cristo necesita tomar el trono de nuestras vidas, sino que es permitir que realmente lo haga en la práctica y en la vida diaria. Podemos decir, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, que la adoración es un estilo de vida. Nuestra manera de vivir debería ser una adoración al Señor. El trato que tenemos con nuestros vecinos debería traer honra al Señor. Nuestro comportamiento en la sociedad, en la escuela, el trabajo, con los amigos y familiares, los jefes con sus empleados, los negociantes en sus negocios, todo debería ser una adoración al Señor. Es decir, todas esas cosas las debería estar manejando Él y no nosotros. Él debería tener algo que decir con respecto a nuestros negocios. Por ejemplo, Él debería tener el derecho de poder hablarnos cuando estamos mal en alguna relación familiar. Él debería estar sobre el trono en lo que respecta a nuestras finanzas. Esto es realmente adoración. Y como hay tan poca gente que está dispuesta a cederle el terreno, es por eso que el Padre sigue buscando verdaderos adoradores. Le pregunto, ¿los encontrará? Capítulo 6. Un encuentro con Dios. Adorar a Dios tiene muy poco que ver con cantar cantos y tocar música. Significa tener comunión con Él, desarrollar una relación con Él. Necesitamos entonces considerar algunas otras cosas vinculadas con la adoración. Cuando Jesús dijo, el Padre busca verdaderos adoradores, ya habían muchos que cantaban, tocaban y se reunían, pero no eran verdaderos adoradores. Igual hasta el día de hoy, a pesar de que hay muchos más en proporción que están cantando, tocando y o reuniéndose, la Biblia sigue diciendo que el Padre busca verdaderos adoradores. Tener una metodología es lo más fácil del mundo. Muchos nos metemos en una manera de hacer las cosas y de ahí nadie nos mueve. A veces ni Dios mismo. Esta ha sido una de las barreras más grandes en la vida para llegar a ser verdaderos adoradores. Ojalá ser un adorador fuera tan sencillo como llevar algunas reglitas, tocar ciertas notas y cantar ciertos cantos o himnos, pero no. Tiene que ver con tener un encuentro con Dios. Tiene que ver con desarrollar una relación con Él. Hay un pasaje en la Biblia que nos demuestra claramente lo que sucede cuando nos atrevemos a tener un encuentro con Dios. Me refiero a Isaías capítulo 6.
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Isaías 6, del 1 al 9, primera parte. Una de las cosas que destaca en este encuentro que tiene Isaías con el Señor es que es un encuentro real en todo sentido. Dice que los quiciales de las puertas se estremecieron y que la casa se llenó de humo. Declaraciones que nos hacen saber que lo que está viviendo Isaías en este momento es algo muy real, no producto de su imaginación. Por años hemos visto a tanta gente tener encuentros con Dios. Algunos han sido encuentros reales, otros muchísimos encuentros emocionales. Por lado de mi mamá, soy la 4ª generación de predicador, y por el lado de mi papá, 3ª generación. En mi casa siempre había gente de la iglesia, la obra, miembros de diferentes congregaciones que mis padres estaban levantando en aquellos años. Mi madre, al enviudar, contrajo nuevas nupcias, y yo desde muy niño llamé papá a su esposo. Cuando era adolescente, acompañaba a mi papá a los pueblos y ranchos a donde él iba a predicar. He estado en reuniones viendo cómo la gente responde al Evangelio y observando sus reacciones ante la presencia de Dios. He visto a muchísimas personas tener encuentros con Dios. En gran parte han sido nada más que derramamiento de emociones. Otros han sido encuentros reales. Una de las pruebas contundentes de que un hombre o una mujer ha tenido un encuentro con Dios es el cambio que se produce en sus vidas. Recuerdo a algunos hombres de la Biblia que tuvieron encuentros con Dios. Jacob era un joven que amaba las cosas de Dios más que su hermano Esaú. Su nombre significa suplantador, que quiere decir ocupar el lugar de otro. Un día le juega un truco a su hermano que le crea un gran problema. Creo que todos hemos leído la historia, y si no la ha leído, se encuentra en Génesis capítulos 25 hasta el 33. Jacob huye de su casa y se va a la de un tío llamado Labán, que resulta ser peor que él en cuanto a trucos se refiere. Después de varios años de lecciones muy difíciles y muchas suplantadas de parte de ambos, Jacob decide regresar a su tierra. En el camino, ya un hombre próspero y bendecido con muchos sirvientes, ganado, etc., le alcanzan para decirle que su hermano viene a su encuentro y que trae consigo a 400 hombres. Iba a cobrarse la jugada que le había hecho hacía muchos años atrás. En ese instante Jacob se da cuenta de una cosa: necesita a Dios. Es increíble ver cómo el Señor muchas veces tiene que permitir que sucedan ciertas cosas en nuestras vidas para que reconozcamos que sin Él nada somos y que nos hace mucha falta su ayuda. En el capítulo 32 de Génesis, Jacob tiene un encuentro real con Dios. Toda la noche lucha con el ángel de Jehová hasta el amanecer y le dice que no lo soltará hasta no tener su bendición. Al fin, el varón lo bendice no sin antes hacer 2 cosas. Uno, le cambia el nombre de Jacob a Israel. Israel significa el que lucha con Dios. El varón de Dios le dice: has luchado con Dios y has vencido. ¡Qué increíble! A partir de ese día su nombre quedó como testimonio de que había tenido un encuentro real con Dios. 2, le hiere en la cadera. Desde entonces, a cualquiera que le preguntara por qué cojeaba, le podía decir que había tenido un encuentro con Dios. Fíjense en lo que le voy a decir. Cuando nosotros tenemos un encuentro real con Dios, hasta nuestra manera de caminar cambia. En el verso 29 de Génesis 32, Jacob le pregunta por su nombre al varón con el que está luchando y le contesta solamente: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo.
Esto nos indica que Jacob estuvo realmente en la presencia de Dios Todopoderoso, porque inclusive el nombre que le pone al lugar es Peniel, que significa el rostro de Dios. Entonces Jacob, o más bien Israel, exclama: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hay solo una cosa que me tiene intrigado hasta la fecha. Anteriormente, Jacob había tenido otra experiencia muy interesante con Dios, pero que no cambió su manera de vivir. Se trata de Betel, rumbo a la tierra de Labán cuando huía de su casa. Tuvo un hermoso sueño e inclusive una palabra de promesa por parte de Dios. Ese encuentro no fue igual al que tiene en Peniel, porque después del cual vemos un Jacob totalmente diferente, más espiritual, conoce más de Dios. Lo vemos ahora como un patriarca de la fe, seguro, estable, todo lo que no fue antes de Peniel. Vi yo al Señor, dice Isaías. Hay una necesidad en nuestras vidas de poder declarar esta verdad. No hay otra manera de declararla sin tener un encuentro real con Dios. Especialmente hoy en día, cuando el mundo está pasando por una inestabilidad tan grande y la gran mayoría de la gente ya ni cree en nada ni en nadie. El cuerpo de Cristo necesita poder ofrecer soluciones a las cosas que están sucediendo, pero no las tendremos a menos de que entremos a su presencia, inquiramos en su templo y tengamos un encuentro real con Él, que cambie nuestras vidas de tal manera que sea un testimonio al mundo de que Dios es real. La ceguera espiritual es algo que nos agobia a todos. Es indispensable pedirle al Señor que nos abra los ojos para poder verlo. El apóstol Pablo escribe a los Efesios diciendo: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1 del 16 al 18. Pablo sabía que uno de los grandes problemas existentes en la iglesia es el asunto de no ver en el espíritu lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Eliseo tuvo un problema similar con uno de sus siervos y ora: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Segunda de Reyes 6:17. Uno de los motivos que la iglesia de hoy está en muchos sentidos sin poder, sin dirección y con un débil testimonio es porque no podemos decir como Isaías: vi yo al Señor. No sé qué hubiera dicho usted en una situación similar a la de Isaías, pero creo que posiblemente hubiera sido igual a: ¡ay de mí que soy muerto! Creo que esta es una de las razones por las que hay muy pocos verdaderos adoradores. Cuando nos atrevemos a entrar a su presencia y contemplarlo, y lo vemos en toda su gloria, en toda su magnificencia, en toda su majestad, belleza, pureza, santidad, justicia y perfección, somos confrontados con la triste realidad de nuestra situación, y esa es de que somos todo lo contrario. A la luz de su presencia podemos ver todas las cosas de nuestras vidas que no van de acuerdo a su deseo y propósito para nosotros. De pronto somos confrontados con esta realidad que nos lleva a realizar el cambio que necesitamos. Muchos no quieren pagar ese precio. Es necesario entrar a su presencia y dejar que su luz brille en nuestras vidas para que nos muestre todas las cosas que están mal y permitir que Él las vaya cambiando. Esto fue lo que le sucedió a Isaías. En lugar de ponerse a comentar acerca de los cambios que iban a suceder en el reino, y en lugar de recaudar opiniones de todo el pueblo con respecto a lo que pensaban que el rey había muerto por la mano de Dios, el profeta entendía que solamente entrando en la presencia de Dios podía tener las respuestas, y que el juicio de Dios tenía que empezar primero antes de poder continuar con lo siguiente. Muchos tratamos de esquivar la presencia de Dios porque sabemos que a su luz vamos a ver muchas cosas desagradables en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas. Es por esto que hay pocos verdaderos adoradores. ¡Ay de mí que soy muerto! También es una exclamación de humillación ante el gran rey. Isaías no había premeditado estas palabras. Fue un clamor que salió desde la profundidad de su ser, sabiendo que en cualquier momento él estaba expuesto a la posibilidad de que Dios lo fulminara por el pecado que había en su vida. El hombre o la mujer que conoce la presencia del Señor es una persona que sabe confesar rápidamente su error y pedir misericordia. El testarudo y el obstinado es el que dice que todo está bien y que no necesita a nadie.
El entrar a la presencia de Dios en adoración nos hace personas sensibles, abiertas y vulnerables. Estos son aspectos que caracterizan al verdadero adorador. No son personas orgullosas, sábelo todo y necias. Su corazón ha sido moldeado por la grandeza de la majestad del Dios Todopoderoso. El libro de Segunda Crónicas dice en 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde sus pecados, y sanaré su tierra. Nótese que no dice si los pueblos de la tierra, sino que dice si mi pueblo. Nosotros, como pueblo del Señor, necesitamos reconocer los pecados que ha habido entre nosotros, entrar a su presencia para que Él nos los revele y permitir que nos limpie de esos pecados para que Él pueda sanar nuestra tierra. Después de reconocer que tenemos un problema, empieza el siguiente paso, que viene siendo el paso más doloroso en todo este encuentro: el proceso de la purificación. Antes de poder ser usados por Dios es necesario pasar por este proceso. La Biblia nos habla muchas veces acerca de esto y nos invita a que no nos impacientemos, ya que la obra del Señor se hará completa y perfecta en nuestras vidas si podemos ver el cuadro global de lo que Él está haciendo. Puedo imaginarme a Isaías cuando se le viene acercando el serafín. Ha de haber estado pensando, ¿qué irá a hacer ese serafín con ese carbón encendido? En este momento Isaías tiene dos opciones. Una, cooperar con el mover de Dios en su vida para este momento y permitir que el serafín haga lo que vaya a hacer. Dos, terminar el proceso bruscamente, como lo hemos hecho tantas veces nosotros, justo cuando el Señor quiere arreglar ciertas cosas en nuestras vidas. Pero no, Isaías escoge la primera opción, porque a diferencia de muchos de nosotros, él está en serio con lo que está pasando. Los cristianos actuales somos muy buenos para cantar. Cantamos tantos cantos tan preciosos y verdaderos, pero la mayoría de nosotros no vivimos lo que cantamos porque se refleja en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos cantado, renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual, pon en mí tu corazón? Si ha habido un canto que ha dado la vuelta al globo, ha sido renuévame. Sin embargo, ¿estaremos en serio? Porque muchas veces el Señor ha querido empezar en nosotros un proceso de renovación y no se lo hemos permitido. Otro canto: de gloria en gloria te veo, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor, quiero ser más como tú, y tantas otras cosas bonitas que le decimos en ese canto. De pronto, un buen día, al Señor se le ocurre tomarnos la palabra y nos va a moldear. No le huyas. Uno de los hombres de la Biblia que más nos enseña con respecto al proceso de la purificación es Pablo. Nunca dejo de estar maravillado al leer sus escritos respecto a los problemas que él pasó. Considere esto: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 17 y 18. Al leer las palabras leve y momentánea, mis ojos casi no pueden creer lo que están leyendo, porque Pablo pasó por unas cosas que usted y yo nunca hemos pasado. Veamos solo algunas de las leves y momentáneas tribulaciones que él vivió: azotes sin número, cárceles muchas veces, peligros de muerte muchas veces, 5 veces azotado por los judíos con 39 azotes. 39 por 5 son 195 latigazos en la espalda. 3 veces azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padeció naufragio, 1 noche y 1 día de náufrago en alta mar. 2 Corintios 11, 23 al 28. Esta es parte de la lista de leves y momentáneas tribulaciones que tuvo que experimentar el apóstol Pablo para tener un cada vez más excelente peso de la gloria del Señor. Él estaba dispuesto a lo que fuera, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10.
El apóstol quiere llegar a ser como Cristo, dispuesto a conocer la participación de sus padecimientos, dispuesto a enfrentar hasta la muerte con tal de experimentar la resurrección. Filipenses 3:11. Sin embargo, Pablo nos dice que no importa las cosas adversas que hayan pasado, pues todas han servido para producir un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Qué increíble! Él puede entender que todas esas cosas realmente sirven para algo, sirven para producir la gloria de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé la gracia para entender que la purificación no es algo que Él hace porque está enojado con nosotros o porque nos está castigando, sino porque está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Anteriormente dije la frase, ver el cuadro global de lo que el Señor está queriendo hacer. Permítame profundizar en el pensamiento. Por estar viendo solamente lo que sucede ahorita, en este momento, se nos escapa la oportunidad de tratar de ver las cosas como las ve el Señor, globalmente. Recuerde que Él puede ver el antes y el después. Nosotros solo vemos el antes y el ahora. Y lo que más nos afecta es el ahora, porque es lo que estamos viviendo en este momento. Pero al tener visión global, podemos descansar y confiar en que el Señor está obrando todo para nuestro bien. Me intriga el hecho de que este versículo empiece con la palabra después. Me refiero al versículo 8. Probablemente dando a entender que era necesario pasar por el proceso de la purificación antes de poder tener la sensibilidad de escuchar la voz del Señor. Creo que esto es muy significativo, ya que muchos estamos queriendo escuchar la voz y saber la dirección del Señor para nuestras vidas. Isaías nos da a entender que el problema no es que el Señor deje de hablar, sino que nosotros estamos escuchando tantas otras cosas que no le podemos oír. Creo que continuamente el Señor nos está hablando con respecto a nuestras familias, iglesias, nuestros trabajos, vecinos, países, en fin, de todo. Estoy seguro que Él tiene la solución a todos los problemas y o los desafíos que cada uno de nosotros estamos viviendo. El problema no es Él, somos nosotros. No podemos oír. Deberíamos someternos al proceso purificador para que el Señor limpie nuestros oídos espirituales de todas esas otras voces para que solo podamos escuchar su voz. Muchos jóvenes y muchas señoritas se me acercan para decirme, Marcos, no tengo dirección en mi vida, no estoy seguro de lo que el Señor quiere que yo haga, ¿qué me aconsejas? Creo que si no tenemos dirección clara y específica, es probable que no hemos estado en su presencia, contemplando su hermosura, como dijo Isaías, vi yo al Señor. Y no estamos permitiendo que su carbón encendido queme todos los pensamientos contrarios a su voluntad en nuestra mente y en nuestro corazón, para que de esta manera podamos sintonizar la frecuencia de su voz y escuchar cuál es su voluntad para nuestras vidas. Hay una sola manera de saber la dirección del Señor y conocer sus instrucciones, estando en su presencia, escuchándolo a Él. Por demasiado tiempo en la iglesia se enfatizaba que la razón principal de nuestra existencia aquí en la tierra era para salvar almas perdidas. Sin restarle la importancia que tiene el salvar almas, quiero atreverme a decirle que esa no es la razón de nuestra existencia. Como lo hemos venido diciendo, existimos para Él, según Isaías 43:21, Colosenses 1:16 y Efesios 1:6, para tener una relación con Él. El resultado de estar con Él es que empezamos a conocer el clamor de su corazón. Y ese clamor es, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él desea alcanzar a los perdidos, pero desea tener la oportunidad de decírtelo directamente y de poderte dar instrucciones y órdenes específicas al respecto de tu tarea. Creo que a veces tenemos la carreta delante del caballo, es decir, que las cosas están al revés. En lugar de estar pasando tiempo en su presencia, recibiendo instrucciones y conociendo su corazón, estamos adelantándonos al juego y saliendo para hacer las obras del Señor, y bajo ese título podemos encontrar 1000 versos para apoyar nuestro activismo.
Pero cuando uno ha conocido la voz del Señor, su reacción a esa voz es inmediata y segura. ¡Heme aquí! Esta es otra de las características de una persona que conoce la presencia del Señor, como la experimentó en esta ocasión el profeta Isaías. ¿Por qué somos tantos los cristianos que al saber la dirección del Señor para nuestras vidas no respondemos inmediatamente en lo afirmativo? Nos tomamos el tiempo, nos tardamos y a nuestra conveniencia respondemos si es que nos nace. Escuchemos de nuevo al salmista David. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, y también pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Salmo 108.1 y 57.7 respectivamente. La palabra en hebreo tiene la connotación de algo preparado, establecido, siempre listo y dispuesto. Así debe ser cada persona que conoce la presencia del Señor, a quien no se le tiene que pedir las cosas dos veces, sino que está listo en tiempo, o sea, cuando está preparado, y también fuera de tiempo, o sea, cuando no está preparado, de acuerdo a 2 Timoteo 4.2. Sería muy buena idea verificar nuestro nivel de rapidez de respuesta, ya que esto nos podría dar una pista de que si estamos o no caminando rumbo a ser verdaderos adoradores. La respuesta rápida de Isaías fue: envíame a mí. Esto también es característico de la persona que ha estado con el Señor. No se atreve a pensar en que Dios use a cualquier otra persona, sino quiere que el Señor lo use a él o a ella. Por lo tanto, es fácil, casi automático responder: envíame a mí, porque no le va a asustar ni sorprender la respuesta, porque se ha desarrollado una relación, se puede confiar, o en otras palabras, sentimiento de seguridad. Se confía en que la tarea que el Señor le asignará será algo emocionante, desafiante y totalmente vigorizante. Todos, al parecer, nos preocupamos más por la tarea. Nos preguntamos: ¿en qué me usará el Señor? ¿Cuál será mi ministerio? Etcétera. Que preocuparnos en el Dios que reparte las tareas. Tenemos una sed tan grande de ser usados, quién sabe cuáles sean las motivaciones, que muchas veces nos encontramos peleando por los puestos y las posiciones porque decimos: ese es mi ministerio o ese es mi lugar. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. También dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibes, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7. Palabras fuertes, comprometedoras. Nuestra primera prioridad es de estar con Él, conocerle a Él, y el resultado de esto es el reconocer nuestro error, y decimos: ay de mí. Y después pasar por el proceso de la purificación que nos lleva a escuchar la voz de Dios y responder rápidamente, y al fin de todo esto recibimos la tarea que nos quiere el Señor encomendar. Capítulo 7. La importancia de alabar y adorar. Hemos visto muchas cosas que nos hacen saber la importancia que tiene la alabanza y la adoración en nuestras vidas. Uno de los pasajes de la Biblia que más me ha impactado en cuanto a reconocer la importancia que tiene en nuestras vidas, mantenernos siempre en un estado de agradecimiento, alabanza y adoración, es Romanos capítulo 1. En él, Pablo dice que todos conocen a Dios. En el Salmo 14.1 se lee lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se repite en el Salmo 53.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto se puede corroborar en los versos 18 al 21 de Romanos 1. Veámoslo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En este pasaje podemos comprobar que Dios ha puesto en cada hombre y mujer una conciencia de su existencia, por lo que su ira se enciende cuando detenemos con injusticia su verdad.
El lenguaje del Señor por medio de Pablo es enfático. Dice, de modo que no tienen excusa. Es imposible que alguien mirara a su alrededor y viera toda la creación de Dios, observara las estrellas en el cielo, experimentara la majestuosidad del mar, escuchara el sonido del viento en los árboles de un gran bosque, disfrutara el cantar de los pajarillos y del arroyo en una selva, y todavía dijera que no hay Dios. Solo un necio se atrevería a decir que no hay Dios, tal y como lo dice el Salmo. Pablo es claro al escribir en esta ocasión que aún las cosas que no se ven con nuestros ojos naturales, cuando dice las cosas invisibles de Él, nos son reveladas por medio de las cosas que sí podemos ver, como por ejemplo su creación y sus obras. Inclusive, para enfatizar más, da por hecho que son entendidas, no dejando lugar a duda alguna. En otras palabras, todos tenemos conocimiento de Dios. Por ello no hay excusa para vivir y caer en los pecados que nos rodean. La lista que hace el apóstol es impresionante. Veámosla. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes a los padres, inventores de males, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿No le recuerda esta lista al periódico que leyó esta mañana o al programa de noticias en la televisión que vio anoche? ¿No es un cuadro perfecto de la condición exacta en la que se encuentra la sociedad? ¿Cómo fue que llegamos a estos niveles de bajeza? ¿Cómo es que el homicida haya tenido el valor, la indecencia, el descaro de quitarle la vida a su prójimo? ¿Cómo es que el fornicario pudo haberse atrevido a estar con la esposa de su mejor amigo? ¿O el joven robarle la virginidad a una señorita en un momentito de pasión y lujuria? ¿Se fijó en el inventores de males? ¿Cómo es posible que hayan personas que se dediquen a inventar cosas malas y feas, pasando la mayor parte de su tiempo pensando qué más pueden hacer para destruir al prójimo, traer vergüenza al ser humano y ser afrenta al Dios del universo? ¿Cómo es que reina la soberbia en el corazón del hombre? ¿Cuándo entró en su pensamiento el engaño y la malignidad? ¿Cree usted que fue algo que sucedió de la noche a la mañana? La respuesta a esa y todas las preguntas es, claro que no. Todas estas cosas son el producto de un proceso. Necesitamos reconocer que todos estamos batallando con las cosas que se encuentran en esta lista, y es por eso que es de suma importancia aprender cuál es el proceso que nos lleva hacia abajo para establecer orden entonces en nuestra vida. El primer paso que se toma para caer en esos pecados horribles se encuentra en el verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El hecho de no alabar, adorar, celebrar y dar gloria al Señor está directamente relacionado con la existencia del pecado en el mundo entero y en nuestras vidas. Al ponerlo a Él sobre el trono, estoy diciendo, Señor, tú eres todo, yo soy nada. Esto me permite mantener el enfoque de la gran necesidad que tengo de Él y de su gracia en mi vida para que Él guarde mi pie del resbaladero, según Salmo 121:3. La Biblia dice que Dios es celoso, Éxodo 25, 34:14 y Deuteronomio 4:24. Él no comparte su gloria con nadie. No podemos glorificarle como a nadie más de quien es. Dios de toda la creación, omnipotente creador, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el único, verdadero y poderoso Rey de la gloria, y al glorificarle necesitamos recordar todo esto para hacerlo con esa conciencia. No confundamos, Él es Dios. El segundo paso en el proceso hacia abajo es, ni le dieron gracias.
Vivir de una manera en que constantemente estamos dándole las gracias por todo y en todo es una de las cosas que va a mantenernos firmes sin caer. Si no le glorifico como a Dios, entonces se me hace muy fácil llegar a la conclusión de que no tengo que darle las gracias. ¿Por qué darle las gracias a alguien que ni tiene el control de mi vida y que muy probablemente ni exista para mí? Esta es la manera de razonar de la persona que no ha establecido en su vida quién es Dios y qué lugar ocupa. Por eso es de vital importancia agregar a nuestro estilo de vida un espíritu de agradecimiento constante, porque ello, al igual que darle gloria, nos mantiene con el enfoque correcto de que todo lo tenemos por Él, nada tenemos por nosotros mismos, todo viene de Él y podemos estar confiados en el hecho de que nos va a cuidar y proteger porque Él está sentado sobre el trono. Él tiene el control, no nosotros. El tercer paso hacia abajo lo vemos donde dice, se envanecieron en sus razonamientos. ¿Puede ver la secuencia tan natural que se viene formando aquí? Después de no darle gloria ni gracias, de no ponerlo sobre el trono de nuestra vida y de nuestro corazón, de no reconocer que todas las cosas vienen por medio de Él y de que nada tenemos de nosotros mismos, es muy fácil. Es muy sencillo, casi automático caer en el pensar que nuestros razonamientos son los mejores. Cuando no hemos establecido esos dos importantísimos primeros pasos en nuestras vidas, es muy fácil envanecernos en nuestros razonamientos. 4. Después de envanecernos en nuestros razonamientos, el siguiente paso viene con mucha facilidad. Dice, su necio corazón fue entenebrecido. El envanecernos en nuestros razonamientos trajo la necedad. Y de ahí es donde viene que dice, el necio ha dicho en su corazón. Cuando no necesitamos a Dios ni a su consejo, nos volvemos necios. Y la necedad trae oscuridad al corazón. Todo el mundo está sin excusa, según el apóstol que escribe a los romanos, pero quienes son más tristes aún son aquellas personas que después de haber conocido la luz de su salvación y que han descubierto los grandes tesoros en su palabra y que han experimentado algo de la gracia redentora y la misericordia del Señor, dejan de darle gloria, dejan de darle las gracias, se envanecen en sus razonamientos y, como resultado, terminan en oscuridad espiritual. Esto sí que es triste. De hecho, esta es la razón por la cual se levantan tantos falsos profetas que, entre comillas, empezaron bien. El quinto paso es que después de haber entrado en ceguera espiritual, tenemos que encontrar una manera de ocultar la realidad de nuestra condición espiritual, así que automáticamente caemos en este paso. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Los fariseos son un perfecto ejemplo de este paso. Lo que no sabían, obviamente, es que eran unos totales necios que vivían en medio de una oscuridad espiritual impresionante. ¿Cuántos fariseos aún hay entre nosotros hoy en día? Pero porque se les ha ido este enfoque y por la, entre comillas, experiencia que tienen en el ministerio, se encuentran muchas veces llegando a las conclusiones de todos los problemas sin antes consultar al Señor, como lo hacían en los primeros días de su ministerio. 6. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Cómo es posible? ¿Quién se atreve a tocar la gloria de Dios para cambiarla? ¿Quién se atreve a tratar de decirnos que la gloria de Dios está en semejanza de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles? Dígalo conmigo. Aquella persona que uno no le dio gracias, ni le dio gloria, sino que se envaneció en sus razonamientos, que en la oscuridad de su corazón, profesando ser sabio, se hizo necio, lo cual lo convenció de que era mayor que Dios y que podía hacer con Dios lo que quería. Por eso, cambió la gloria real de Dios por algo ficticio. ¿Sabía usted que dentro de la iglesia cristiana hay muchos idólatras que de alguna manera u otra han cambiado la gloria de Dios por otra cosa?
Claro que sí, porque la idolatría no se encuentra solamente en aquellas personas que doblan la rodilla ante alguna deidad falsa o alguna imagen, sino en cualquier persona que permita que algo o alguien tenga mayor importancia que el Señor Jesucristo. ¿Quiere mantenerse firme sin caer? Dele gloria, dele gracias. ¿Quiere desarrollar una relación de total dependencia de Él? Dele gloria, dele gracias. ¿Quiere empezar a deshacer las obras infructuosas de las tinieblas? Dele gloria y dele gracias. Nunca se canse de poner al Señor en el lugar que justamente le corresponde, un lugar de total autoridad y dominio sobre su vida. ¿Quiere llegar usted a ser un verdadero adorador? Dele gloria y dele gracias. Capítulo 8. Los moradores de Sión. En una ocasión, hace muchos años, escuché a un predicador decir las siguientes palabras: usted necesita nacer en Sión, haciendo alusión a un pasaje del Salmo 87. Veámoslo. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació ahí, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Dice en el verso 2, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Mi primera pregunta al leer esto fue, ¿qué tiene de especial Sión que no tengan las otras moradas? ¿Por qué amará más el Señor esta habitación que todas las demás? Esto me llevó a otros pasajes de la Biblia que trataban con Sión y encontré algo todavía más interesante. Dios no tan solo ama las puertas de Sión, sino que vive en Sión. La tomó como su habitación. Aquí están algunos versos para comprobarlo. Cantad a Jehová que habita en Sión, Salmo 9:11. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, Salmo 48:2. Este monte de Sión, donde has habitado, Salmo 74:2. Y su habitación en Sión, Salmo 76:2. Sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sión, al cual amó, Salmo 78:68. Pero de todos los versos que había leído, el que más me impactó fue el siguiente: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, Salmo 132:13. Entonces nos da a entender lógicamente que el Señor tenía una opción donde vivir. ¿Qué ha de haber sido lo que le llamó la atención al Señor como para escogerlo como morada? Uno de los pasajes, de varios, que nos dan mucha luz con respecto a Sión es Jeremías 31:12, y dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Con razón le gustó al Señor este lugar. Miren nada más todo lo que hay aquí. Primero, pan. El pan en la Biblia representa la satisfacción de todas nuestras necesidades físicas. En Sión nunca hay hambre porque siempre hay pan, la provisión divina y diaria. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Provisión de pan para cada habitante. Es importante recordar que el Señor siempre ha prometido suplir las necesidades de sus hijos. Él se encargará de que cada habitante de Sión tenga su porción de pan y de que esté bien alimentado. En segundo lugar, en Sión también tenemos vino. El vino en muchas ocasiones en la Biblia se utiliza para representar alegría, gozo y regocijo. Se usaba el vino en las celebraciones y en las festividades. Cuando Cristo, en el capítulo 3 de Juan, visita una boda en Caná, se une a la festividad y les saca del apuro, pues se les había acabado el vino.
En la gran visitación que hubo en el aposento alto en el día de Pentecostés, en donde fue derramado el Espíritu Santo sobre todos los que estuvieron presentes y empezaron a hablar en otras lenguas, vemos que la gente que estaba alrededor pensaba que todos los que estaban en el aposento alto se habían emborrachado. Hechos 2:15. El apóstol Pablo nos exhorta a no embriagarnos con vino, sino de ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, implicando con este verso que el embriagarse con el vino del Espíritu Santo tiene algunos de los mismos efectos que el embriagarse con el vino natural. En Sión hay suficiente del vino del Espíritu para todos sus habitantes. Con razón, Sión es un lugar que le agrada a Dios. Hay gozo, alegría y regocijo. Yo creo que tenemos un Dios más alegre que muchos de nosotros. En tercer lugar, en Sión hay aceite. Podemos ver varias aplicaciones de la Biblia para el aceite. Voy a tomar solo dos en esta ocasión. Uno, la unción del Espíritu Santo. Necesitamos ese derramamiento de aceite en nuestras vidas para poder movernos en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo y no en nuestras propias fuerzas. Y la presencia del aceite del Espíritu para poder andar en su luz. Dos, la sanidad que es para todos. El aceite también se utiliza en la Biblia para hablar de la sanidad. En Sión hay sanidad para cada enfermedad. Es cuestión solo de recibirla, porque en Sión el aceite fluye libremente. Con razón el Señor quiso a Sión como su habitación. ¡Qué lugar tan especial!, ¿no cree? El cuarto aspecto que vemos en este pasaje acerca de Sión es el de ganado de las ovejas y de las vacas. En mi estudio de Sión me quedé trabado. No pude concebir por qué el Señor quería darnos vacas y ovejas. De repente lo pude ver con toda claridad. ¿Cómo era que medían la riqueza o la prosperidad de un hombre de aquellos tiempos? Por la cantidad de ganado que poseía. Pude entender que el Señor no tan solamente quiere suplir nuestras necesidades de cada día, el pan que hay en Sión, sino que quiere también prosperarnos y bendecirnos. Ahora, esta prosperidad no es con el fin de lucrar, sino con el fin de bendecir a las naciones de la tierra. Su bendición nunca es para tener grandes cantidades de dinero en el banco y para vivir vidas ostentosas, ya que esto atrae más atención al hombre que a él. Su propósito en bendecirnos es para que por medio de nosotros Él pueda bendecir a los pueblos de la tierra. De ninguna manera debemos permitirnos desviar por esta falta de balance en la enseñanza pura de la palabra, sino que debemos entender que el Señor desea hacernos prósperos lo suficiente para ser canales de bendición a muchos otros y para extender su reino en toda la tierra. Con mucha razón, al Señor le gustó Sión. Es un lugar de bendición, prosperidad y generosidad. ¿A quién no le gustaría vivir en un lugar así? El quinto aspecto de Sión que vemos en Jeremías 31:12 es: su alma será como huerto de riego. ¿Ha visitado usted alguna vez un huerto después que lo han regado? ¿Se ha deleitado en el olor tan agradable al mezclarse el agua con la tierra y las flores que se encuentran en los árboles? Huele a fresco, a limpio. ¡Qué delicia! ¡Qué deleite! Así huelen, si pudiéramos usar esa palabra, las personas que moran en Sión. Tienen una notable frescura del Señor en sus vidas. De la misma manera, ¿nunca se ha dado cuenta que hay personas que cuando llegan a un lugar traen un olor apestoso y horrible? En lugar de traer ánimo, su palabra es de pesimismo o negativismo. Es muy probable que sean personas que no habiten en Sión. Es urgente hacerles una invitación a que conozcan que en Sión su alma puede parecer huerto de riego. Con razón le gusta este lugar al Señor. Todos huelen bonito. La sexta cosa que nos enseña este pasaje acerca de Sión es que nunca más tendrán dolor. ¡Wow! ¿Qué más pudiéramos pedir? No tan solo tenemos todas nuestras necesidades suplidas, el gozo del Señor, la llenura de su Espíritu, su sanidad para todas nuestras enfermedades, la bendición y la prosperidad para ser generosos, la frescura de su Espíritu, sino que también tenemos la promesa de que nunca más tendremos dolor.
¡Qué increíble! La mayoría de las personas en esta vida se la pasan constantemente buscando remedios para el dolor. Pues en Sión hay un remedio de remedios, una solución a todos los dolores, una provisión para cada una de nuestras dolencias. ¿Dónde será este lugar, Sión? Sabemos que en Israel hay un monte que se llama Sión. ¿Habrá que ir a ese monte para experimentar todo lo que el Señor promete para el que habita ahí? ¿Tendremos que hacer peregrinaciones a ese lugar para poder obtener todos sus beneficios? Creo que usted ya sabe la respuesta a esa pregunta. No. Entonces, ¿dónde será este lugar tan maravilloso donde vive Dios? La respuesta está en un verso que hemos leído tantas veces que hasta lo leemos con cierta automatización. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22:3. Ahí está. Eso es Sión. Cada vez que usted y yo levantamos nuestras manos y nuestra voz para aclamar y bendecir el nombre de nuestro Señor, en ese lugar estamos construyendo un Sión donde Él puede venir a morar. Cada vez que elevamos nuestro corazón a Él en sinceridad, amor y entrega para exaltar, ensalzar y honrar su grandeza y su poder, estamos creando en ese lugar un Sión donde Él puede descender en toda su gloria sobre nosotros y traernos todas las cosas que vimos en la sección anterior: pan, vino, aceite, prosperidad, frescura y liberación. Esto quiere decir que el lugar en que usted esté puede convertirlo en una habitación para el Señor. Cuando Él habita en medio de nuestras alabanzas, Él puede conocer los deseos de nuestro corazón para que nos los pueda dar. Salmo 37:4. Nunca nos cansemos de construirle una habitación donde Él pueda venir a morar entre nosotros. Vamos a ser personas nacidas en Sión y viviendo en Sión para tener entre nosotros siempre la presencia del Señor. Hay ciertas cosas que distinguen al sionita. Vamos a llamar sionita a la persona que nació y vive en Sión. Recuerda que en el primer pasaje que leímos en Salmo 87 dice en el verso 5: y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. De nuevo en el verso 6 dice: Jehová contará al inscribir a los pueblos y dirá, este nació ahí. Es interesante ver que Dios sabrá inmediatamente quiénes son los que vienen de Sión y quiénes no. Dice el verso 4 que se acordará de los otros lugares y hasta menciona algunos de ellos. Pero hay algo especial del sionita. Hay algo que lo separa de todos los demás. Hay ciertas expresiones, ciertas maneras de ser, ciertas costumbres que mantiene el sionita que lo separan de todos los demás. Aquí están algunas de esas características. 1. El gozo y la alegría. Isaías 51:3 y 11. Capítulo 35, verso 10. 2. El canto y la música los rodea. Isaías 51:3 de nuevo. Salmo 87:7. 3. La danza. Jeremías 31:13. 4. Gozo perpetuo. Siempre están alegres. Isaías 35:10 y 51:11. El sionita es fiestero, tiene ambiente, sabe gozar, sabe cantar, sabe dar gracias en todo tiempo. No le interesa lo que piensen los demás acerca de él, solo le interesa lo que piensa el Señor de él. Es otra de sus características, la determinación. Sin importarle qué sucede a su alrededor, el sionita siempre está dispuesto a alabar y adorar al gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablando de David, es interesante notar que es la única persona de quien Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Hechos 13:22. ¿Cómo habrá sucedido esto? ¿Habrá sido porque a Dios se le ocurrió hacerlo así? No creo. David nació en Sión desde aquellos primeros años con las ovejas y el arpa, y por eso Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. ¿Sabe cuál sería una interpretación laica de esa frase, conforme a mi corazón? Sería la siguiente: sabe lo que a mí me gusta, me sabe complacer, sabe lo que me cae bien.
Con razón David escribió tantos salmos tan hermosos. Con razón fue el rey más poderoso de todos los tiempos. Conocía lo que era vivir en Sión. ¿No le parece que es un lugar maravilloso en donde vivir? ¿No quisiera usted vivir en la habitación de Dios? Entonces, busque su presencia, levante su adoración, su acción de gracias, su alabanza y su celebración delante del trono de Dios. Y Él descenderá y habitará con usted y recibirá usted todas las bendiciones que vienen con habitar en Sión. Tenés por qué cantar. Escuche esto. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:14 al 17. Escuche este. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Zacarías 2:10.